Hoy no es un día cualquiera. Hoy la historia cambió para siempre. Lo que parecía el final no fue el final. La piedra fue removida, la tumba quedó vacía y la muerte fue vencida. Jesús vive y con él la esperanza vuelve, la fe se levanta y una nueva vida comienza. Tal vez has pasado por momentos difíciles, tal vez sentiste que todo estaba perdido, pero hoy Dios te recuerda algo poderoso. Si Cristo venció la muerte, también puede transformar tu vida. Respira profundo y recibe esta verdad. Hoy todo puede cambiar. Hay algo diferente en este domingo. No es una sensación que puedas explicar completamente con palabras, pero está ahí, en el aire, en la manera en que amaneciste hoy, en algo dentro de ti que sabe, aunque no sepa exactamente cómo nombrarlo, que este día no es como los demás. Hay domingos que pasan y hay domingos que marcan. Hay domingos que terminan y los olvidamos antes de que llegue el lunes. Y hay domingos que se quedan grabados en el alma para siempre. Domingos que se convierten en puntos de referencia, en momentos que dividimos en antes de ese día y después de ese día. Este es uno de esos domingos. Y tú estás aquí, con los ojos abiertos, con el corazón buscando algo que va más allá de lo que el mundo puede darte. Con el alma que, aunque a veces no lo reconozca conscientemente, está hambrienta del Dios que no se queda en tumbas. Y el hecho de que estés aquí, en este momento, en este día específico, no es un detalle menor, es una señal, es una evidencia de que algo más grande que tú mismo te está atrayendo hacia este encuentro. Bienvenido a este momento sagrado, no a un programa, no a un video más en la pantalla, a un momento donde el cielo y la tierra se tocan, donde la eternidad entra en el tiempo, donde el Dios que resucitó a Jesucristo quiere hablar directamente a tu corazón. Bendito seas en el nombre del Hijo resucitado Jesucristo, el Señor de la vida, el vencedor de la muerte, el Rey que gobierna desde su trono con las cicatrices de la cruz y la gloria de la resurrección. Hoy es domingo de resurrección. Y antes de que oremos, antes de que entremos en la presencia de Dios juntos, necesito que entiendas algo. Necesito que lo recibas no solo con la mente, sino con todo lo que eres. Este día, este domingo de resurrección, no es simplemente una fecha en el calendario litúrgico. No es una tradición religiosa más, no es un evento cultural que celebramos porque así nos enseñaron. Este día es el eje sobre el cual gira toda la historia humana. Piénsalo de esta manera. Si pudieras tomar toda la historia de la humanidad, todos los imperios que se levantaron y cayeron, todas las guerras, todos los descubrimientos, todos los momentos que cambiaron el rumbo de las naciones, y buscaras el punto central, el momento que divide todo lo demás, no encontrarías la Revolución Francesa, ni el Renacimiento, ni el descubrimiento de América. Encontrarías una tumba vacía en las afueras de Jerusalén, en la madrugada de un domingo, hace casi 2000 años. Porque ese momento, ese instante en que la muerte tuvo que soltar lo que pensaba que tenía, fue el momento en que todo cambió para siempre. Fue el momento en que la muerte perdió su argumento. El momento en que el pecado perdió su poder definitivo. El momento en que el diablo entendió que había calculado mal, que su estrategia más elaborada había sido convertida en el instrumento de su propia derrota. Crucificaron a Jesús pensando que era el final. Y resultó ser el principio de todo lo nuevo, el principio de la era de la gracia sin límites, el principio de una humanidad que puede vivir en la resurrección ahora, en esta vida, en este cuerpo, en esta historia. Y porque Él venció, tú también puedes vencer. No en teoría, no en algún futuro lejano. Hoy, ahora, en esta semana que comienza, en la situación que te tiene preocupado, en la relación que está en crisis,
en las finanzas que no cuadran, en el cuerpo que está enfermo, en el corazón que está roto. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está disponible para ti ahora mismo. Y eso no es retórica, es la promesa más radical que el cielo jamás hizo a la humanidad. El salmo que va a guiar nuestra oración esta mañana es el Salmo 118. Uno de los salmos más antiguos, más poderosos y más profundamente mesiánicos de toda la Escritura. Un salmo que Jesús mismo conocía de memoria, que los discípulos cantaban en la última cena, que el pueblo de Israel entonaba en las grandes fiestas de peregrinación hacia Jerusalén. Un salmo que fue escrito siglos antes de la resurrección y que, sin embargo, describe con una precisión sobrenatural lo que iba a suceder en ese domingo glorioso. Escucha estos versículos con el corazón completamente abierto. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Salmo 118, 22, 23. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Salmo 118, 17. Me rodearon como abejas, me envolvieron como fuego entre espinos, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Salmo 118, 12. ¿Escuchas la voz del Cristo que va hacia la cruz en esas palabras? Escuchas al que fue rodeado, al que fue desechado, al que parecía destinado a la derrota, declarando con absoluta certeza que no iba a morir, sino vivir. Eso es fe profética. Eso es hablar lo que el Espíritu ve antes de que los ojos físicos puedan verlo. Y hoy, ese mismo espíritu de fe profética está disponible para ti. Este Salmo 118 es el Salmo de la victoria que no dependió de los hombres. No fue la estrategia humana la que resucitó a Jesús. No fue el ejército más poderoso, no fue la sabiduría más sofisticada, fue la mano derecha de Jehová. Y el salmista lo dice con una claridad que quiebra la mente. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime. Cuando todo lo humano falla, la diestra de Dios actúa. Cuando todos los recursos se agotan, la mano del Señor hace proezas. Y hoy, esa mano está extendida sobre tu vida. Ahora quiero hablarte directamente, no al grupo, a ti, al que estás del otro lado de esta pantalla en este momento exacto. Tú llegas a este domingo de resurrección cargando algo. Sé que sí, puede ser el peso de una situación que lleva semanas, meses, sin moverse. Puede ser el peso de una decepción que todavía duele, aunque hayas intentado dejarlo ir. Puede ser el peso de una incertidumbre sobre el futuro que te roba el sueño por las noches. Puede ser el peso de una relación que no está bien, de una familia que no está en paz, de un sueño que parece cada vez más distante. O puede ser simplemente el peso de la vida cotidiana, de la rutina que cansa, de los días que se parecen demasiado entre sí y que hacen que el corazón pierda el fuego que alguna vez tuvo. Cualquiera que sea ese peso, el cielo lo conoce. El Dios que sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. El Dios que conoce cada uno de tus pensamientos antes de que los formules. El Dios que estuvo presente en cada uno de los momentos de tu historia. Ese Dios sabe exactamente lo que llevas hoy. Y te eligió para estar aquí, en este momento, en este domingo de resurrección, porque quiere que experimentes algo. No que leas sobre la resurrección, no que entiendas la teología de la resurrección, que la experimentes. Que salgas de esta oración diferente de cómo entraste. Antes de que oremos juntos, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en los comentarios las palabras: Jesús vive en mí. No lo hagas como un ritual automático. Hazlo como una declaración consciente, como alguien que está poniendo su nombre en algo que cree.
porque las palabras que declaras tienen peso. Las palabras que pronuncias en fe activan algo en el mundo espiritual. Y hoy, en este domingo de resurrección, declarar que Jesús vive en ti es la declaración más poderosa, más subversiva y más transformadora que puedes hacer. Cuando ores conmigo hoy, algo va a romperse. No lo digo como una fórmula motivacional. Lo digo como una promesa anclada en la naturaleza del Dios al que le vamos a hablar. Porque este no es un Dios de madera o de piedra que no escucha ni responde. Este es el Dios vivo, el Dios que respondió a Elías con fuego, que respondió a Moisés con el mar abierto, que respondió a Daniel en el foso de los leones, que respondió a María Magdalena en el jardín del sepulcro con la voz del resucitado diciendo su nombre. Ese Dios escucha, ese Dios responde, y hoy te va a responder a ti. Al final de esta oración, y quiero que te quedes hasta el final, porque lo que voy a entregarte al cierre puede ser exactamente lo que tu vida necesitaba recibir en este momento. Voy a compartir contigo una enseñanza práctica extraída directamente del Salmo 118. Un principio que no solo tiene sentido teológico, sino que tiene aplicación inmediata y concreta para cada desafío que estás enfrentando hoy. Un principio que, si lo aplicas esta semana, va a cambiar la manera en que percibes cada obstáculo, cada rechazo, cada puerta cerrada. Así que ahora, en este momento, quiero pedirte que hagas algo físico, algo con tu cuerpo, no solo con tu mente. Busca el lugar donde estás. Si puedes, cierra los ojos por un instante. Pon una mano sobre tu pecho y siente tu corazón latiendo bajo tu palma. Ese corazón late porque Dios lo sostiene. Cada latido es un sí de Dios sobre tu vida. Cada respiración es un regalo del Señor que te creó con propósito y que tiene planes de bien para ti, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Ese mismo Dios que sostiene tu latido quiere sostener hoy cada área de tu vida. Cada área que sientes que se te está yendo de las manos. Cada área donde sientes que no tienes suficiente fuerza para seguir. Cada área donde la duda te ha dicho que quizás esto no va a mejorar. Tráelo todo a este momento. Tráelo todo delante del trono. Porque el Cristo que venció a la muerte puede vencer cualquier cosa que estés enfrentando tú. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la resurrección, Dios que conviertes el viernes oscuro de la cruz en el domingo luminoso del triunfo eterno. Hoy venimos ante ti con el alma completamente abierta, no con palabras perfectas, no con una fe sin grietas. Venimos tal como somos, con todo lo que somos, con todo lo que cargamos, con todo lo que esperamos. Y te pedimos que en tu misericordia infinita recibas esta oración como incienso que sube ante tu trono. Creemos, Señor, creemos que Jesús resucitó. Creemos que ese sepulcro está vacío. Creemos que la muerte fue vencida no temporalmente, no simbólicamente, sino de manera real, histórica, definitiva e irreversible. Y creemos que ese hecho que sacudió la tierra y rasgó el velo del templo y llenó de terror a los guardias romanos, lo cambia absolutamente todo para nosotros. Tú eres el Dios que hace cosas maravillosas a nuestros ojos. Lo dijo el salmista y lo confirma cada generación que ha conocido tu poder. Tú eres maravilloso, no en el sentido superficial de esa palabra, sino en el sentido más profundo y más antiguo. Tú eres digno de maravilla. Eres el que toma lo que el mundo desecha y lo convierte en piedra angular. El que toma al pescador analfabeto y lo convierte en apóstol. El que toma a la prostituta y la convierte en evangelista. El que toma al perseguidor de la iglesia y lo convierte en el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. El que toma vidas rotas, historias difíciles, pasados dolorosos, y los convierte en testimonios de gloria que sacuden generaciones.
Hoy declaramos junto al salmista: este es el día que hizo Jehová. No fue el azar quien armó este domingo. No fue la coincidencia quien diseñó que el tercer día fuera el día de la resurrección. No fue la casualidad quien dispuso que la tumba estuviera vacía exactamente cuando María Magdalena llegó a ungir el cuerpo. Fuiste tú, Señor. Todo fue tú. Desde la eternidad, antes de que el tiempo existiera, antes de que el primer átomo de esta creación fuera llamado a la existencia, tú ya habías diseñado este domingo. Ya habías trazado el camino de la resurrección. Ya habías decidido que la muerte no iba a tener la última palabra sobre tu Hijo, ni sobre ninguno de los que están en tu Hijo. Y así como diseñaste ese domingo en la historia, diseñaste también este momento, este encuentro, esta oración, para esta persona específica, en esta situación específica, con estas necesidades específicas. No hay nadie que esté aquí por error. No hay nadie que llegó demasiado tarde o demasiado temprano. El Dios que gobierna el tiempo también gobierna estos momentos y puso a cada corazón que está oyendo esta oración exactamente donde necesitaba estar en este preciso instante. Padre, tú eres fiel y recto. El Salmo lo declara y la historia lo confirma. Eres el que socorre en la angustia, el que no abandona a los que claman a ti, el que liberta a los sencillos de corazón, a los que no tienen la sofisticación teológica perfecta, pero que sí tienen la humildad suficiente para arrodillarse y decir: Señor, necesito que seas tú. Tú eres el que guarda a los humildes, el que levanta al pobre del polvo y lo sienta con los príncipes de su pueblo. El que da poder al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eres la roca de nuestra salvación. No una roca que a veces se mueve, no una roca que cambia según el viento de las circunstancias. Una roca eterna, inamovible, siempre firme, siempre segura, siempre el mismo. En ti no hay variación ni sombra de cambio. Cuando todo lo demás cambia, cuando la economía cambia, cuando las relaciones cambian, cuando la salud cambia, cuando los planes cambian, tú permaneces. Y el que está anclado en ti no puede ser llevado por ninguna tormenta. Eres el que ciñe de poder, el que ensancha nuestros pasos para que no resbalen, el que nos persigue con tu bondad y tu misericordia todos los días de nuestra vida, el que convierte nuestro lamento en danza y nuestra ceniza en corona de gloria. Hoy lo declaramos con convicción, no porque las circunstancias lo confirmen todavía, no porque todo lo que vemos afuera sea evidencia de tu bondad. Lo declaramos porque tu palabra lo dice, y tu palabra es más real que cualquier circunstancia. Tu palabra existe antes que el problema y existirá después que el problema haya pasado. Señor, eres el Dios que no abandona a sus hijos a mitad del camino. Esta es una de las verdades más consoladoras de toda la Escritura, y hoy la reclamamos para cada persona que está oyendo esta oración. No abandonaste a Noé en medio del diluvio. No abandonaste a Abraham en el monte Moria. No abandonaste a José en la cisterna ni en la cárcel de Egipto. No abandonaste a Job en medio de su dolor incomprensible. No abandonaste a David cuando huía de Saúl por los desiertos de Judea. No abandonaste a Jesús en la cruz. Aunque el Hijo clamó: ¿por qué me has desamparado?, el Padre respondió con resurrección. Nunca fue el abandono la respuesta. Siempre fue la gloria la que venía después. Y lo que fuiste para ellos, lo eres para nosotros. Tu fidelidad no es una fidelidad que se agota. Tu amor no es un amor que se desgasta con el tiempo. Tu gracia no es una gracia que tiene límite de crédito. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hiciste por Jesús en ese sepulcro, levantarlo, glorificarlo, vindicarlo delante de todo el universo, lo puedes hacer en cada área de nuestra vida donde todavía hay muerte, donde todavía hay derrota,
donde todavía hay algo que necesita la intervención de tu mano poderosa. Señor Jesucristo, Señor resucitado, Señor que saliste de la tumba con las llaves de la muerte y del Hades firmemente en tu mano, Señor que apareciste primero ante una mujer que lloraba en el jardín y le dijiste su nombre con una ternura que partió el corazón del mundo. Hoy venimos ante ti con cada una de las situaciones que han intentado sepultarnos. Venimos con honestidad, no con performance religioso, no con las palabras que creemos que deberías querer escuchar. Venimos con la realidad de nuestras vidas, con las grietas, con los miedos, con las preguntas que no tienen respuesta fácil, con las situaciones que no entendemos, con el dolor que no siempre sabe explicarse en oraciones completas, y sabemos que tú recibes eso, porque fuiste tú quien lloró en la tumba de Lázaro, fuiste tú quien sudó gotas de sangre en Getsemaní, fuiste tú quien clamó desde la cruz. Conoces el dolor humano no desde afuera, observándolo con distancia divina. Lo conoces desde adentro, habiéndolo habitado en carne propia. Y por eso, cuando llegamos a ti con nuestras cargas, no llegamos ante un juez frío que evalúa si nuestro dolor es suficientemente grande para merecer atención. Llegamos ante un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Llegamos ante alguien que entiende. Hay personas aquí que llevan meses y algunos incluso años dentro de un sepulcro emocional. La depresión ha cerrado la puerta de su corazón desde adentro. La ansiedad ha enredado sus pensamientos hasta el punto en que ya no saben cuál es la realidad y cuál es el miedo. La tristeza se ha instalado tan profundamente que han olvidado cómo se siente despertar un día sin ese peso en el pecho. El agotamiento emocional los ha llevado a un lugar donde ya no tienen energía ni para esperar, donde la esperanza misma se siente como un lujo que no pueden permitirse. Señor, por esas personas, clamamos ahora, en el nombre del Cristo que salió cuando todos decían que la piedra era demasiado pesada, que el sello era demasiado oficial, que los guardias eran demasiado numerosos. Habla a esas piedras que han encerrado esos corazones y ordénales que rueden, no por la fuerza humana, no por la voluntad propia, sino por ese mismo poder que actuó en la madrugada de aquel domingo y que no tiene rival en el universo. Que el mismo Espíritu que vivificó el cuerpo de Jesús vivifique hoy esos corazones que se sienten muertos por dentro. Que la misma voz que llamó a Lázaro de entre los muertos llame hoy a la alegría, a la esperanza, a la voluntad de vivir, de esos que sienten que esas cosas les fueron quitadas. Resurrección emocional, Señor, no solo resurrección espiritual, resurrección en las emociones, resurrección en la manera de sentir la vida, resurrección en la capacidad de despertar en la mañana y ver posibilidad donde antes solo había muro. Hay personas aquí que están rodeadas de enemigos, enemigos visibles e invisibles, enemigos que tienen rostros humanos y enemigos que son espirituales. El salmista lo describió con una imagen que quema. Me rodearon como abejas, me envolvieron como fuego entre espinos. Eso es lo que siente alguien que está siendo atacado por múltiples frentes al mismo tiempo. Cuando el problema en el trabajo coincide con el problema en el matrimonio, que coincide con el problema de salud, que coincide con el ataque económico, que coincide con el conflicto familiar, y todo al mismo tiempo, como abejas, como fuego entre espinos. Pero el salmista no terminó ahí, no se quedó en la descripción del ataque. Dijo, en el nombre de Jehová yo los destruiré. Y eso es lo que declaramos hoy por cada persona que está siendo atacada en múltiples frentes. En el nombre de Jesús,
el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla, el nombre que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cada ataque coordinado del enemigo contra los hijos de Dios que están aquí, lo declaramos disuelto, lo declaramos sin efecto, lo declaramos neutralizado por la sangre del Cordero que fue inmolado y que vive para siempre. Cada plan que fue trazado en las tinieblas para destruir lo que Dios construyó en esa vida, que ese plan fracase hoy, no mañana, hoy, en este domingo de resurrección, que sea el día en que la derrota del enemigo se haga visible, que lo que intentó ser el golpe final se convierta en el punto de inflexión, que lo que intentó ser el entierro sea el punto de partida. Porque eso es lo que la resurrección demuestra, que Dios puede tomar exactamente lo que el enemigo usó para atacar y convertirlo en el instrumento de la victoria más grande. Señor, hay circunstancias que llevan demasiado tiempo sin moverse, situaciones que ya fueron oradas decenas de veces, situaciones que fueron entregadas al Señor y recogidas de vuelta por el miedo, situaciones que generan confusión, porque no encajan en la categoría de Dios tarda pero llega, porque ya parece que tardó demasiado. Personas que están en el borde de la fe, que todavía creen, pero que necesitan ver algo, una señal, un movimiento, algo que les diga que el cielo no está sordo a su clamor. Por esas personas, Señor, pedimos señales de tu actividad, no señales espectaculares necesariamente. A veces la señal más poderosa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que de repente llega en medio del caos. A veces es una palabra de un extraño que llega en el momento justo. A veces es un versículo que has leído 100 veces, que de repente enciende algo diferente en tu interior. Señor, muéstrate, hazte presente de maneras reconocibles. Que los que están en el límite de su fe reciban hoy lo que necesitan para dar un paso más, un día más, una semana más, con la certeza de que tú estás obrando aunque no todo sea visible todavía. Y clamamos ahora de manera específica y directa por los matrimonios que están en crisis, por los esposos y esposas que comparten una casa, pero ya no comparten un corazón, por los que duermen juntos, pero se sienten más solos que nunca, por los que han tenido esa conversación difícil o que la han evitado porque saben que cuando llegue va a doler, sobre si todavía tiene sentido seguir intentando, por los que aman, pero ya no saben cómo amar de la manera que el otro necesita. Señor, el domingo de resurrección es la prueba eterna de que lo que parece irreparable puede ser restaurado. Lo que parece muerto puede vivir. Lo que fue sepultado puede resurgir. Si tú pudiste restaurar la esperanza de los discípulos que habían vuelto a sus redes de pesca, convencidos de que el sueño había terminado, si tú pudiste restaurar a Pedro, que te había negado 3 veces con juramentos y maldiciones, si tú pudiste convertir el luto de María Magdalena en el testimonio más extraordinario de la historia, entonces puedes restaurar un matrimonio, puedes restaurar una familia, puedes restaurar lo que el tiempo, el dolor, los errores y el enemigo intentaron destruir. Habla resurrección sobre esos hogares. Que el esposo y la esposa que necesitan sanar sientan hoy en su corazón la convicción de que vale la pena intentarlo una vez más. Que los hijos que se alejaron sientan hoy una nostalgia del hogar que los lleve de regreso. Que los padres que no saben cómo reconstruir lo que se perdió reciban hoy la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Alzamos ahora en oración a los enfermos, a los que recibieron un diagnóstico que los dejó sin palabras,
a los que están sentados en salas de espera de hospitales esperando resultados que les dan miedo, a los que llevan dolores crónicos que ya se han convertido en compañeros indeseados de su vida cotidiana, a los que están en camas de hospital en este momento, lejos de sus familias, sintiéndose vulnerables y asustados, a los que cuidan a un ser querido enfermo y que también ellos mismos necesitan cuidado, porque el agotamiento del cuidador es real y es pesado. Señor, tú eres el mismo que curó al ciego de nacimiento, al leproso que nadie quería tocar, al paralítico de 38 años que ya había perdido la esperanza de ser sano. Eres el mismo que detuvo la hemorragia de 12 años con el simple contacto de su manto. Eres el mismo que resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro que ya llevaba 4 días en la tumba y ya hedía. Ninguna de esas enfermedades tenía reserva divina que la eximiera de tu poder. Ninguna de esas situaciones era demasiado avanzada para tu intervención, y ninguna situación de salud que está siendo traída a esta oración está fuera de tu alcance. Toca a los enfermos esta mañana, que el Cristo resucitado, que tiene en sus manos las marcas de los clavos, pero también el poder de la resurrección, ponga esas manos sobre cada cuerpo que las necesita ahora, que haya sanidades que los médicos no puedan explicar, que haya recuperaciones que desafíen todos los pronósticos, que haya momentos en que los resultados de los exámenes lleguen diferentes de lo esperado, y los médicos no tengan otra explicación que decir que algo extraordinario ocurrió. Señor, queremos ser testigos de tu poder sanador en esta generación, y clamamos por la provisión, por los que están en deuda, por los que abren su billetera y calculan con angustia si alcanza para llegar al fin de mes, por los que perdieron su trabajo y no saben qué decirle a su familia, por los empresarios que ven su negocio al borde del cierre, por los que tienen una idea, un sueño, un proyecto, pero no tienen los recursos para hacerlo realidad, por los que sienten que el sistema económico los aplastó y que no tienen manera de salir. Señor, tú eres el Dios de la provisión sobrenatural. Multiplicaste los panes, llenaste las tinajas de vino, llenaste las redes de peces después de una noche de pesca sin resultados. Hiciste que el aceite de la viuda no se acabara. Proveíste para Elías en medio del desierto a través de cuervos. Cuervos, Señor, que normalmente no se distinguen por su generosidad. Eres el Dios que provee de maneras que no encajan en nuestros esquemas mentales, que utiliza instrumentos que nosotros jamás elegiríamos, que abre fuentes de provisión que no están en ningún libro de economía. Resurrección también significa esto, que lo que estaba muerto en las finanzas puede vivir, que lo que estaba bloqueado puede fluir, que lo que parecía un callejón sin salida tiene una salida que todavía no has visto. Habla palabra de provisión sobrenatural sobre cada hogar representado en esta oración. Que sean testimonios de tu fidelidad, que tengan la experiencia de ver tu mano moverse de maneras que los sorprendan, que los lleven a arrodillarse en gratitud, que los conviertan en testigos de que el Dios que provee en el desierto todavía provee hoy. Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación, el mismo que descendió como paloma sobre Jesús en el Jordán, el mismo que llenó el aposento alto en Pentecostés, el mismo que inspiró a los profetas, que guió a los apóstoles, que ha estado guiando a la Iglesia a través de 2 milenios. Hoy te pedimos que revistas a cada uno de los que oran contigo de un poder que no viene de ellos mismos. Porque hay cosas que no se pueden hacer con voluntad humana solamente. Hay transformaciones que no ocurren con disciplina y esfuerzo nada más. Hay liberaciones que requieren la intervención directa de tu poder.
Hay revelaciones que no pueden venir de la mente humana, no importa cuán inteligente sea, sino que deben descender del corazón de Dios. Y hoy te pedimos exactamente eso, no más de nosotros, más de ti. La resurrección no fue solo un evento pasado que recordamos con emoción religiosa. Fue la apertura de una nueva era. Fue el momento en que el cielo anunció, de aquí en adelante las reglas han cambiado. La muerte ya no es la última palabra. El pecado ya no tiene dominio soberano. El temor ya no necesita ser el motor de las decisiones humanas. El futuro ya no está determinado por el pasado. Esa nueva era comenzó en aquel domingo y cada uno de los que pertenecen al Cristo resucitado viven dentro de esa nueva era ahora mismo. Y eso significa que la manera en que enfrentamos la vida debe ser diferente, no porque seamos mejores personas, no porque tengamos más fuerza de voluntad, sino porque habitamos en el poder del Cristo que venció todo lo que nos podría detener. Espíritu Santo, revístenos de sabiduría, no la sabiduría del mundo que dice protégete, desconfía, asegúrate antes de dar. La sabiduría de lo alto que dice da y se te dará. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, reconócelo a Él y Él enderezará tus veredas. Que en este día, en esta semana que comienza, tengamos la mente de Cristo para tomar cada decisión. Que no actuemos desde el pánico de las circunstancias, sino desde la paz de la fe. Que no respondamos desde el dolor, sino desde el amor. Que no hablemos desde la herida, sino desde la gracia. Revístenos de discernimiento, Señor. En un tiempo donde hay tanto ruido, donde hay tantas voces que dicen cosas contradictorias, donde la confusión parece el estado normal del corazón humano, danos la capacidad de reconocer tu voz entre todas las voces, de saber cuándo el pensamiento que llega es tuyo y cuándo es del adversario vestido de razonamiento lógico, de discernir las estaciones, de saber que hay momentos para avanzar y momentos para esperar, momentos para hablar y momentos para callar, momentos para soltar y momentos para sostener con firmeza. Fortalece a los que están agotados, a los que llegaron a este domingo de resurrección completamente vaciados, a los que llevan meses sin dormir bien, sin descansar bien, sin reponer las reservas emocionales y espirituales que el diario vivir consume, a los que sirven a otros sin parar, los pastores, los maestros, los padres, los cuidadores, los que están dando constantemente y que rara vez tienen alguien que les dé a ellos, a los que sienten que el tanque está en cero y todavía hay mucho camino por delante. Señor, tú prometiste que los que esperan en ti renuevan sus fuerzas, que suben con alas como las águilas, que corren y no se cansan, que caminan y no se fatigan. Esa promesa no tiene fecha de vencimiento, es para hoy. Y hoy la reclamamos sobre cada corazón agotado que está oyendo esta oración. Que haya una renovación sobrenatural de fuerzas, que el descanso que no vino del sueño venga del Espíritu, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús. Habla ahora, Señor, a los que están tomando decisiones importantes, al que no sabe si aceptar esa oferta de trabajo, al que no sabe si hacer ese movimiento en los negocios, al que no sabe si dar ese paso en la relación, al que está en una encrucijada y los dos caminos parecen razonables y ninguno parece obviamente correcto, al que tiene miedo de elegir mal y que ese miedo lo ha paralizado más tiempo del que debería. Tú prometiste que guiarías con tu ojo, que serías el consejero que nunca yerra, que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero que el consejero supremo eres tú mismo. Señor, habla con claridad a cada corazón que está en esa encrucijada. Que la paz que viene de ti sea el árbitro de sus decisiones.
Cuando haya paz, avanzar. Cuando no haya paz, esperar. Que tu espíritu los guíe a toda la verdad. Que tu voz sea suficientemente clara para que no haya lugar a dudas cuando llegue el momento de decidir. Señor, este domingo de resurrección que marque un antes y un después. No para todos en general de manera vaga y difusa, para esta persona específica. Para el que está escuchando estas palabras ahora mismo y sintiendo que algo está cambiando en su interior. Para el que llegó con una carga y siente que esa carga está siendo levantada. Para el que llegó con una duda y siente que algo de fe está siendo depositado en el lugar donde la duda estaba. Para el que llegó sin saber muy bien por qué vino y que ahora siente que hay una razón, que no fue casualidad, que el cielo lo llamó específicamente a este momento. Que algo muera que necesitaba morir. El orgullo que impide la restauración, el resentimiento que envenena desde adentro, el miedo que paraliza, la amargura que amarga todo lo que toca, la incredulidad que ha construido un techo sobre lo que Dios puede hacer, que mueran esas cosas. Que sean sepultadas hoy con Cristo en el bautismo de esta oración y que resucite lo que necesitaba vivir, la esperanza que fue defraudada y que aprendió a protegerse no esperando, la alegría que fue herida y que se escondió para no volver a ser lastimada, la fe que fue sacudida por circunstancias que no entendiste, el sueño que guardaste en el cajón porque te dijeron que no era realista, el propósito que dejaste de perseguir porque el camino se puso difícil. Que todo eso resucite, que el poder del Cristo resucitado lo llame de vuelta a la vida. Y ahora, Padre, llegamos al momento de la gratitud y la consagración. El momento en que no pedimos más, sino que damos. El momento en que reconocemos que ha sido tan bueno, que la respuesta natural es la adoración. Gracias, Señor. Gracias porque el sepulcro está vacío. Gracias porque las cadenas de la muerte no pudieron retener al Hijo de Dios. Gracias porque en esa victoria de Jesús está contenida nuestra victoria también. Gracias porque no estamos huérfanos. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque hay intercesión permanente a la diestra del Padre a nuestro favor, por el Señor resucitado que vive para siempre, para interceder por nosotros. Gracias por este día, por el privilegio de despertar hoy, por el privilegio de orar, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de vivir en esta era de la historia donde el Cristo resucitado no es una promesa futura, sino una realidad presente, donde el Espíritu Santo no es una fuerza distante, sino una persona que mora en nosotros, donde el poder de la resurrección no es un concepto teológico abstracto, sino una fuerza viva que actúa en y a través de los que creen. Exaltamos tu nombre, Señor, por encima de todo nombre, por encima de todo diagnóstico, por encima de toda deuda, por encima de toda crisis, por encima de toda duda, por encima de toda voz que ha intentado decir que no hay esperanza, por encima de toda oscuridad. Tu nombre es más alto que todo eso. Tu nombre es luz en toda oscuridad. Tu nombre es camino en todo desierto. Tu nombre es agua en toda sequedad. Tu nombre es vida en toda muerte. En el nombre poderoso de Jesús, el Jesús histórico que caminó por las orillas del mar de Galilea, el Jesús que murió en la cruz del Calvario, el Jesús que fue sepultado en el huerto de José de Arimatea, el Jesús que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, el Jesús que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, el Jesús que viene pronto. En ese nombre recibimos todo lo que fue declarado en esta oración. Lo recibimos con fe, no con la fe de quien no tiene dudas, sino con la fe de quien decide creer, aunque le cueste.
no con la fe del que ya vio el milagro, sino con la fe del que todavía no lo ve, pero lo espera, porque conoce al Dios que prometió. Lo recibimos como hijos, no como siervos que deben ganarse cada respuesta, como hijos que saben que el Padre escucha, que el Padre actúa, que el Padre es bueno y que su bondad no depende de nuestro desempeño. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo está tu corazón ahora mismo? No te lo pregunto como fórmula. No te lo pregunto porque sea parte del guión de una oración bien estructurada. Te lo pregunto porque genuinamente importa, porque tú importas, porque el Dios al que acabamos de hablar no es un Dios de multitudes anónimas. Es el Dios que conoce tu nombre, que conoce tu historia, que conoce exactamente lo que llevas en el corazón en este preciso instante. Quédate conmigo un momento más. No te vayas todavía, porque lo que voy a compartir contigo ahora no es el cierre de una oración, es el comienzo de algo, es la parte donde el cielo quiere decirte algo que quizás llevas mucho tiempo necesitando escuchar. Permíteme preguntarte algo antes de continuar. ¿Cuántas veces llegaste a un momento de oración, de adoración, de encuentro con Dios y sentiste algo real, algo genuino, algo que te movió por dentro, y luego, en cuestión de horas, ya habías vuelto exactamente al mismo estado de ánimo con el que llegaste? ¿Cuántas veces la emoción del encuentro se evaporó antes de que terminara el día? ¿Cuántas veces dijiste, esta vez va a ser diferente, y no fue diferente? No te pregunto eso para condenarte. Te lo pregunto porque creo que hay una razón para ese patrón, y creo que el Salmo 118 tiene la respuesta, y creo que si entiendes lo que te voy a decir ahora, este domingo de resurrección va a ser diferente de una manera que dure. No una emoción de domingo por la mañana que se evapora el lunes, una transformación que se afirma con el tiempo, pero primero, el momento de meditación que prometí. Y quiero que lo hagas de verdad. No lo escuches mientras haces otra cosa. Cierra los ojos si puedes. Respira lentamente 3 veces. Profundo. Suelta el aire despacio, 1 vez, 2 veces, 3. Y ahora imagina esto conmigo. Es la madrugada. El cielo todavía está oscuro. Ese oscuro profundo que existe justo antes de que el alba comience a pintar el horizonte. El jardín está en silencio completo. Los pájaros todavía no cantan. El rocío está fresco sobre cada hoja. Y hay una tumba excavada en la roca, con una piedra grande, sellada con el sello oficial del Imperio Romano, guardada por soldados entrenados para matar. Pero ahora quiero que hagas algo diferente con esa imagen. Quiero que esa tumba no sea la tumba de Jesús en Jerusalén. Quiero que esa tumba sea tuya. Quiero que esa piedra no sea la piedra que selló el cuerpo del Hijo de Dios. Quiero que esa piedra sea la situación que más te pesa en este momento, el problema que más te agobia, la circunstancia que más te tiene encerrado, la esperanza que fue enterrada, el sueño que fue sepultado, la versión de ti mismo que fue apagada por los años, por el dolor, por las decepciones, por las voces que te dijeron que no eras suficiente. Pon un nombre a esa piedra, no en voz alta si no quieres, solo en tu corazón. Dale un nombre. Siente su peso. Siente lo que se siente al tener esa piedra bloqueando la salida. Ahora mira lo que sucede. El suelo tiembla, no un temblor suave, un terremoto, porque cuando el poder de Dios actúa, el suelo tiene que temblar. Un ángel desciende, y la Escritura dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, los soldados entrenados, los que estaban ahí para garantizar que esa piedra nunca se moviera, se quedan como muertos, paralizados, sin poder hacer nada, porque hay fuerzas ante las cuales el poder humano más sofisticado simplemente no tiene respuesta, y la piedra rueda, no se desliza.
No se mueve lentamente con esfuerzo, rueda, con una autoridad que no necesita permiso de nadie, porque el Dios que puede decirle al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás, puede decirle a cualquier piedra en tu vida exactamente lo mismo. Y de esa tumba que fue diseñada para ser tu final, sale algo. Sale la esperanza que había sido declarada muerta. Sale la fe que el miedo había querido enterrar. Sale el propósito que las circunstancias habían intentado sepultar. Sale la alegría que el dolor había silenciado. Sale la versión de ti que Dios siempre vio, incluso en los momentos en que ni tú mismo podías verte. La versión que Él tuvo en mente desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. La versión que no está definida por los errores del pasado ni por las limitaciones del presente. La versión resucitada. Abre los ojos. Eso que imaginaste no es solo un ejercicio mental, es una declaración profética sobre tu vida. Es el cielo mostrándote, a través de la imagen del domingo más poderoso de la historia, lo que está disponible para ti ahora mismo, no en algún momento lejano, ahora. Lleva esa imagen contigo. Cuando llegue el lunes y la rutina intente decirte que nada cambió, recuerda la piedra que rodó. Cuando llegue el martes y la circunstancia difícil siga estando ahí, recuerda que la tumba también seguía estando ahí el domingo por la mañana, pero vacía. Cuando llegue el miércoles y el cansancio quiera convencerte de que este encuentro no fue real, recuerda la sensación de este momento. Recuerda el nombre que le pusiste a esa piedra y recuerda que la rodó el mismo Dios que lo rodó todo hace 2000 años. Ahora quiero hablarte de algo que creo que el Espíritu de Dios quiere depositar en tu corazón hoy. No es solo una enseñanza, es un diagnóstico y una cura al mismo tiempo. Es la respuesta a la pregunta que hice hace unos momentos, la pregunta sobre por qué los encuentros con Dios a veces no duran. El problema no es la intensidad del encuentro. El problema no es la calidad de la oración. El problema no es si el predicador fue elocuente o si la música fue hermosa. El problema es lo que sucede en las primeras 48 horas después del encuentro. Y el Salmo 118 tiene una clave para eso que me parece extraordinaria. Fíjate en esto. Después de todo lo que el salmista declara, después de la victoria, después de la liberación, después de la experiencia de ver la mano de Dios actuar, él hace algo muy específico. Dice, «Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él». Y luego dice, «Tú eres mi Dios, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré». Y luego, «Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre». ¿Ves el patrón? Después de la experiencia viene la declaración. Después del encuentro viene la proclamación. El salmista no simplemente sintió la bondad de Dios y la guardó en su interior. La dijo, la declaró, la proclamó, la convirtió en palabras que salieron de su boca y que resonaron en el mundo físico. Y eso es exactamente lo que quiero enseñarte hoy. La razón por la que los encuentros con Dios a veces no duran es que no los sellamos con declaración. Los sentimos, los experimentamos, los valoramos, pero no los declaramos. Y la declaración es lo que los ancla en la realidad de tu vida cotidiana. Esto es lo que voy a llamar hoy el protocolo de la resurrección declarada. Y tiene 4 pasos que son simples, pero que, si los practicas esta semana, van a marcar la diferencia entre un encuentro que se evaporó y una transformación que se afirmó. El primer paso se llama nombrar. Antes de que este día termine, quiero que encuentres un momento de quietud. Puede ser en el automóvil, puede ser en el baño, puede ser justo antes de dormir. Y que nombres en voz alta lo que Dios hizo en ti hoy. No lo que sientes que debería haber hecho, no lo que esperas que haga en el futuro, lo que hizo hoy. En esta oración,
Quizás fue paz, quizás fue convicción de que no estás solo, quizás fue la certeza de que esa piedra va a rodar. Quizás fue algo que no tienes nombre todavía, pero que sabes que fue real. Nómbralo, dilo en voz alta, porque nombrar es tomar posesión. Lo que nombras en fe, el cielo lo registra. El segundo paso se llama escribir. Esto es bíblico. Habacuc 2:2. Escribe la visión y declárala en tablas. Dios le dijo al profeta que escribiera la visión porque las visiones que no se escriben son visiones que se evaporan. Hoy, en algún momento, escribe una frase, solo una. La cosa más importante que recibiste en esta oración puede ser en el teléfono, puede ser en un cuaderno, puede ser en un papel que pegas en el espejo del baño, pero escríbela. Y cuando llegue el jueves y el viernes y la semana se haya instalado con toda su rutina y su peso, esa frase escrita va a ser un ancla. Va a ser la evidencia de que algo real sucedió en este domingo. El tercer paso se llama compartir. El Salmo 118:17 dice, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. El salmista no dijo, viviré y lo sabré en mi corazón. Dijo, viviré y contaré. El testimonio no es opcional en la vida del creyente. No es para los extrovertidos o para los que tienen un ministerio público. Es para todos los que han experimentado la bondad de Dios. Porque el testimonio tiene un doble poder, fortalece tu propia fe cuando lo dices y abre la puerta de la fe en el corazón del que escucha. Esta semana, cuéntale a alguien lo que Dios hizo en ti hoy. No tiene que ser una historia elaborada. Puede ser tan simple como decirle a alguien en quien confíes, oré esta mañana y algo cambió en mí. Eso es suficiente. Eso es un testimonio. Y ese testimonio tiene el poder de mover montañas en el corazón del que escucha. El cuarto paso se llama volver. El Salmo dice, este es el día que hizo Jehová. Día, singular. Pero el principio es que Dios hace días, hace momentos, hace encuentros. Y el que vivió un encuentro genuino con el Dios vivo tiene la responsabilidad y el privilegio de volver a buscar esos encuentros regularmente. No solo cuando la crisis lo obliga, no solo cuando el dolor lo fuerza a arrodillarse. Volver cuando todo va bien, cuando no hay emergencia, cuando la vida es tranquila, porque ese es el tipo de relación con Dios que produce raíces lo suficientemente profundas para soportar cualquier tormenta. Así que vuelve, mañana, el martes, el miércoles. Vuelve a buscar ese lugar de encuentro, y cada vez que vuelvas, el Dios que resucitó a Jesús estará esperándote, porque Él no va a ningún lado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero ahora hacer algo que rara vez hago en esta parte de la oración. Quiero hablar directamente a grupos específicos de personas, porque siento que el Espíritu de Dios tiene una palabra particular para cada uno de ellos. Hay alguien escuchando esto que estuvo a punto de no orar hoy. Hubo una voz que puede haber sonado como tus propios pensamientos, que te dijo que no valía la pena, que ya lo habías intentado, que Dios no estaba escuchando, que eras demasiado para ser amado o demasiado poco para ser usado. Y sin embargo, aquí estás. Llegaste hasta el final de esta oración y quiero que sepas que eso no fue fuerza de voluntad tuya. Eso fue la mano de Dios sosteniéndote en el camino hasta este momento. Y la misma mano que te trajo hasta aquí es la que va a llevarte hasta donde necesitas llegar. El sepulcro que el enemigo diseñó para ti no funcionó. Pensó que la duda iba a ser suficiente. Pensó que el cansancio iba a ser suficiente. Pensó que las circunstancias acumuladas iban a ser suficientes para que ya no buscaras a Dios. Y fallaron todas esas estrategias, porque aquí estás. Y porque aquí estás, sabe que estás del lado de la resurrección.
El que llega, aunque llegue tarde, aunque llegue quebrantado, aunque llegue sin saber muy bien qué decir, ese que llega es el que Dios recibe con los brazos abiertos. Hay alguien escuchando esto que carga una culpa que ya no le corresponde cargar. Algo que hiciste, quizás hace mucho tiempo, quizás hace poco, que te pesa de una manera que a veces sientes que nunca vas a poder sacudir. Y el enemigo ha sido muy hábil en recordártelo, en los momentos de silencio, en los momentos de quietud, en los momentos justo antes de dormir. Esa voz que dice, no mereces esto, no mereces la paz, no mereces el favor de Dios. Recuerda lo que hiciste, y quiero decirte, con toda la autoridad que viene de la palabra de Dios, esa voz miente. Porque el domingo de resurrección no es para los que no cometieron errores, es exactamente para los que sí los cometieron. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces, con juramentos y maldiciones. Y fue a Pedro a quien Jesús buscó específicamente después de la resurrección. No para reprocharlo, para restaurarlo, para preguntarle 3 veces, ¿me amas? Una por cada negación, y convertir el momento de la mayor vergüenza de su vida en el momento de su más completa restauración. Eso es lo que el Cristo resucitado hace con el pasado. No lo ignora, lo redime. No finge que no sucedió, lo transforma. Y la culpa que el enemigo usa como cadena, Jesús la convierte en el testimonio más poderoso de su gracia. Porque cuanto más grande el error del que fuiste rescatado, más evidente es la magnitud del amor del que te rescató. La culpa ya fue cargada en la cruz. Lo que quedó después de la resurrección no fue condena, fue gracia, gracia que cubre, que restaura, que transforma, que envía de vuelta al ruedo con una misión. Recibe eso hoy, no mañana, hoy. En este domingo de resurrección, que sea el día en que esa carga específica, la de la culpa que ya fue pagada, finalmente ruede junto con la piedra del sepulcro. Hay alguien escuchando esto que tiene miedo del futuro, no de un miedo vago y difuso, un miedo específico y concreto. Sabes exactamente de qué tienes miedo, y ese miedo ha estado robándote el presente porque tu mente vive demasiado en el escenario futuro que temes. Y mientras tu mente está en ese futuro imaginado, te pierdes el presente real, donde Dios está actuando, donde hay evidencias de su bondad que no estás viendo porque estás demasiado ocupado mirando lo que podría salir mal. El Salmo 118 dice algo sobre eso que quiero que grabe en tu corazón. Jehová está de mi lado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y por extensión, no temeré lo que me pueda traer el futuro. No temeré lo que el sistema económico pueda hacer. No temeré lo que el diagnóstico médico pueda decir. No temeré lo que el enemigo pueda intentar. Porque Jehová está de mi lado, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no significa que el futuro sea fácil, no significa que no haya desafíos por delante, significa que ningún desafío por delante te enfrenta solo. El mismo Dios que estuvo contigo en cada momento difícil del pasado, el mismo que no te abandonó cuando pensabas que estaba ausente, el mismo que estuvo obrando en los momentos en que no sentías que estaba obrando, ese mismo Dios va delante de ti en cada día que está por venir. Y ese Dios ya vio tu futuro, ya estuvo ahí. Y la razón por la que te está sosteniendo en el presente es que sabe que lo que viene requiere exactamente la versión de ti que Él está formando ahora. El miedo conoce tu nombre, pero no conoce tu destino. Dios conoce ambos y te está llevando hacia el destino con más cuidado del que puedes imaginar. Hay alguien escuchando esto que está en un proceso de duelo. Puede ser el duelo de una persona que partió. Puede ser el duelo de una relación que terminó.
Puede ser el duelo de una versión de tu vida que imaginaste tener y que no resultó como esperabas. Puede ser el duelo de un sueño que murió. El duelo es real. El dolor es real. Y Dios no te pide que finjas que no lo sientes. María Magdalena lloró en el jardín del sepulcro, lloró con todo su corazón, sin vergüenza, sin intentar disimularlo, y Jesús se le apareció en medio de su llanto, no después de que lo superara, no cuando ya estaba lista para recibir una buena noticia. Se le apareció en el llanto, y lo primero que le preguntó fue, ¿por qué lloras? No con reproche, con ternura, con el interés genuino del que quiere saber exactamente dónde duele, porque quiere tocar exactamente ese lugar. Y luego dijo su nombre, María. Y en ese instante, en el instante en que ella escuchó su nombre en la voz de Jesús, todo cambió. El llanto no se había terminado todavía y ya la resurrección había entrado a su historia. Eso es lo que el Cristo resucitado hace en el duelo. No lo apresura, no te pide que lo saltes, entra en él contigo. Y en el momento en que su voz dice tu nombre, el momento en que lo reconoces en medio de la oscuridad del dolor, algo comienza a cambiar. No todo de una vez, no de manera perfecta, pero comienza. Si estás en duelo hoy, no tienes que fingir que no lo estás. Puedes llorar en el jardín, pero inclínate, porque alguien está detrás de ti y va a decir tu nombre, y cuando lo diga, vas a saber que la resurrección también entró a tu historia. Quiero ahora hacer una declaración contigo. No solo que la escuches, que la digas, en voz alta si puedes, o que la susurres, o que la digas en tu corazón con toda la fuerza que tienes. Repite esto. El mismo poder que resucitó a Jesús habita en mí. No estoy solo en mis batallas. El Dios de la resurrección está de mi lado. Lo que fue sepultado en mi vida puede resucitar. No hay situación demasiado muerta para el Dios que venció a la muerte. Declaro que no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. La piedra que bloqueaba mi camino ya fue rodada. El sepulcro está vacío. Y yo avanzo. Esas no son palabras vacías, esas son declaraciones de fe que el cielo registra. Cada vez que las dices, algo se afirma en el mundo espiritual. Cada vez que las declaras, la fe crece un poco más. Y la fe que crece es la fe que al final ve lo que prometió. Y ahora, antes de la bendición final, quiero entregarme lo que prometí al principio del todo. La enseñanza práctica que dije que iba a darte para llevar esta semana. Del Salmo 118 extraigo lo que voy a llamar hoy el principio de la piedra desechada. Y tiene 3 dimensiones que quiero que entiendas no solo intelectualmente, sino en las profundidades de tu corazón. La primera dimensión, todo lo que Dios va a usar significativamente en tu historia, primero pasa por el proceso del rechazo. El Salmo lo dice con claridad absoluta, la piedra que los edificadores desecharon. No una piedra que nadie había examinado. Una piedra que fue mirada, evaluada, sopesada y conscientemente descartada. Los expertos la miraron y emitieron su veredicto. Esta no sirve para lo que estamos construyendo. Y luego Dios tomó exactamente esa piedra, no otra, esa, y la colocó en el lugar más importante de toda la construcción. Jesús fue rechazado por los líderes religiosos más respetados de su época, por los que habían estudiado las Escrituras de toda su vida, por los que, si alguien en la historia tenía la preparación para reconocer al Mesías, eran ellos. Y lo rechazaron, lo declararon impostor, lo condenaron a la muerte más vergonzosa del sistema romano, y terminó siendo la cabeza del ángulo de toda la historia de la salvación. El más rechazado de todos terminó siendo el más exaltado de todos. Eso no es accidente, eso es el patrón del reino. Eso significa que si estás siendo rechazado hoy,
si la puerta se cerró en tu cara, si el proyecto fue descartado, si la persona no te valoró, si el sistema te ignoró, si los que debían haberte apoyado te dieron la espalda, eso no es evidencia de que no tienes valor, es evidencia de que estás en el proceso. La piedra que es rechazada por los edificadores humanos es exactamente la que Dios está preparando para un propósito que esos edificadores todavía no pueden ver. La segunda dimensión, el rechazo, no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. El Salmo dice explícitamente, de parte de Jehová es esto. El posicionamiento de la piedra desechada en el lugar de honor no fue el resultado de convencer a los edificadores de que se habían equivocado. No fue el resultado de una campaña de relaciones públicas bien ejecutada. No fue el resultado de la piedra haciéndose más pequeña para caber donde los edificadores querían. Fue la intervención directa y soberana de Jehová, y eso significa algo extraordinario para ti. No necesitas que todos cambien de opinión sobre ti para caminar en tu propósito. No necesitas la aprobación de los que te rechazaron. No necesitas el visto bueno de los edificadores que te descartaron. Solo necesitas que Dios diga sí. Y cuando Dios dice sí, el universo entero se reorganiza para que ese sí se manifieste en la realidad visible. Ningún rechazo humano puede deshacerlo. Ninguna opinión contraria puede bloquearlo. Ningún sistema diseñado para excluirte puede detener lo que Dios ya determinó que va a suceder en tu vida. La tercera dimensión, la que más me parece poderosa, el rechazo frecuentemente es la señal de que lo que Dios está haciendo en ti es demasiado grande para el recipiente donde te están evaluando. A veces la razón por la que la piedra fue rechazada no fue que la piedra tuviera un defecto, fue que el espacio que los edificadores tenían en mente era demasiado pequeño para una piedra de esas dimensiones. Era demasiado grande para el hueco que ellos querían llenar, y tuvo que ir a un lugar más importante, un lugar que demandaba exactamente las proporciones que esa piedra tenía. Lo que a los ojos humanos parecía demasiado, a los ojos de Dios era exactitud perfecta para un propósito mayor. Así que cuando sientas que eres demasiado intenso, demasiado soñador, demasiado diferente, demasiado poco convencional para encajar en los moldes que el sistema tiene disponibles, considera la posibilidad de que no seas demasiado. Considera la posibilidad de que simplemente seas demasiado grande para ese molde específico y que el arquitecto del universo te tiene reservado un lugar que está a la altura exacta de lo que Él puso en ti. Lleva esas 3 verdades contigo esta semana. Escríbelas si tienes que. Ponlas donde las puedas ver. Y cuando el rechazo llegue, porque en algún momento llegará, porque así es el proceso, recuérdate, estoy en el proceso de la piedra angular. Dios tiene la última palabra, y lo que fue rechazado aquí está siendo posicionado allá. Ahora sí, la bendición final, y quiero que la recibas de pie si puedes. Si estás en un lugar donde no puedes pararte, está bien, pero en tu corazón, párate, porque esta bendición no es para el que viene derrotado. Es para el que acaba de orar en el nombre del Cristo resucitado. Es para el que declaró con su boca que Jesús vive. Es para el que tomó la decisión, aunque con fe imperfecta y corazón tembloroso, de creer que el poder de la resurrección también está disponible para su historia. Que el Dios de la resurrección, el Padre que no retuvo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y que junto con Él también nos da gratuitamente todas las cosas, te bendiga en cada área de tu vida esta semana. Que su paz, no la paz que el mundo da, que depende de que las circunstancias sean favorables, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y la mente incluso en medio del caos. Que esa paz
sea tu compañera constante en cada momento de esta semana. En las reuniones difíciles, en las conversaciones complicadas, en los momentos de incertidumbre, en las noches cuando el silencio se llena de preguntas, que esa paz esté ahí, firme, inamovible, como el ancla que el Cristo resucitado puso en tu alma. Que su favor te rodee como escudo, que las puertas que necesitan abrirse se abran, que los encuentros que necesitan suceder, sucedan, que las palabras que necesitas encontrar lleguen en el momento justo, que haya gracia sobrenatural sobre cada área de tu trabajo, de tu ministerio, de tus relaciones, que la gente note que hay algo diferente en ti, no porque vayas a hacer una proclamación pública de lo que viviste hoy, sino porque la presencia del Cristo resucitado en un corazón se nota en la manera de hablar, en la manera de responder cuando las cosas se complican, en la manera de tratar a los que nadie trata bien, en la paz que no tiene explicación natural. Que su espíritu te guíe en cada decisión. Que no tomes ninguna decisión importante esta semana sin primero parar, respirar y consultar con el consejero que no yerra. Que la voz de Dios sea más alta en tu interior que la voz del miedo, que la voz de la presión social, que la voz de la urgencia que quiere que actúes antes de que hayas escuchado lo que el cielo tiene para decirte. Que este domingo de resurrección sea recordado en tu historia como el día en que algo cambió. No porque las circunstancias cambiaron todas de una vez, sino porque tú cambiaste la manera en que las miras. Porque tu fe encontró un ancla más profunda. Porque tu esperanza fue conectada a algo que no puede ser sacudido. Porque experimentaste, aunque sea de manera pequeña y quizás difícil de articular, que el Cristo que resucitó no es un personaje histórico distante. Es una presencia viva, activa, personal, que habita en ti y que camina contigo. Jesús vive. Ese no es el eslogan de un video. Es la declaración más subversiva, más radical y más esperanzadora que un ser humano puede hacer en cualquier época de la historia. Jesús vive. Y porque Él vive, la muerte no tiene la última palabra sobre ninguna área de tu vida. Porque Él vive, el pasado puede ser redimido. Porque Él vive, el presente puede ser habitado con paz. Porque Él vive, el futuro puede ser enfrentado con esperanza. Porque Él vive, absolutamente todo cambió y sigue cambiando y seguirá cambiando. Ve en paz. Lleva la resurrección contigo, cuéntala a donde vayas y vuelve mañana, porque hay una nueva palabra esperándote cada mañana del Dios que nunca agota lo que tiene para decirte. Hasta la próxima oración. Que el Cristo resucitado sea glorificado en cada día de tu vida.